Hola, bienvenidos a este curso sobre circuitos de transmisión. Mi nombre es Roger Aragonès y he preparado esta presentación esperando que sea de vuestro interés. De lleno en las redes de datos. Ahora que conocemos el modelo OSI y conocemos la trama Ethernet, podemos mandar información dentro de una red. Pero ¿qué pasa si quiero que dos nodos de diferentes redes intercambien información? Necesito un elemento nuevo que sea capaz de habilitarme para ello, ya que en capa 2 no puedo mover información entre dos redes distintas. Este elemento es la IP, situado en la capa 3 del modelo OSI. ¿Listos para navegar en los mundos IP? Bien, empecemos. Para esta presentación he preparado el siguiente contenido: un recordatorio de qué es la capa 3 del modelo OSI. Seguiré con la explicación de la cabecera de red, la información extra con la que encapsulamos los paquetes que contienen las tramas de capa 2. De lleno sobre el direccionamiento IP, subnetting o segmentación de las redes, que nos permitirá fraccionar una dirección en subdivisiones hábiles para nuestras redes. Seguiremos con ARP, que nos ayudará a descubrir la red. Aquí haré una parada para comentar algunos servicios que insertaremos en las redes, facilitando su uso, tales como el direccionamiento por defecto, el DHCP y el DNS. Y seguiré con la teoría comparando la dirección IP y la MAC address. Veremos cómo pasar de redes públicas a redes privadas con NAT y cerrar el capítulo con una pequeña introducción al IPv6, la nueva generación de direccionamiento para solucionar las limitaciones actuales. Recordemos un poco lo que vimos en la presentación sobre el modelo OSI. Algunas personas solo tienen resultados en física. Este es el memotécnico que yo usé para memorizar el nombre de las 7 capas del modelo OSI. La primera letra de cada palabra pertenece a la primera letra del nombre de la capa. Empezando por el nivel superior, corresponden a aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico. La capa 1 es la más fácil de entender, capa física. Esta capa incluye todas las especificaciones necesarias para realizar la transformación física de la información por un medio, como por ejemplo niveles de voltaje en un cable eléctrico, longitudes de onda en fibra óptica o sistemas inalámbricos Wi-Fi o Bluetooth. En esta capa la información viaja en su formato más básico, por lo que cuando queramos hacer referencia a la información circulando por este nivel, usaremos el nombre genérico de bits. La capa 2, enlace, comprende el set de instrucciones que se tiene que seguir para que la información sea transmitida por el medio física. Encapsula y prepara la información para que sea aceptada por el medio en la capa 1, por lo que es aquí, en enlace, que podemos mover información entre dos nodos conectados en el mismo medio. Es la capa que estuvimos trabajando en la presentación anterior, Ethernet. La capa 3, red, nos permite el direccionamiento de la información extremo a extremo, aunque los nodos estén en redes distintas o diferentes medios. Incluye el enrutamiento y el control del flujo de datos. Ejemplos serían el IPv4 o el IPv6. Y la información, cuando es referenciada a esta capa, recibe el nombre genérico de paquetes. Esta capa es el sujeto de la presentación actual. Es aquí donde hoy centraremos toda nuestra atención. Las capas 7 a 4 engloban protocolos gestionados por los nodos origen y destino de la información. Esto cambia a partir de la capa 3. A partir de ahora, los protocolos se refieren a la red propiamente, y ya no suceden dentro de los ordenadores, sino en las redes que transportan la información. Es por esto que marcamos capas 1, 2 y 3
como especiales y las llamamos capas de medio. La capa de red, capa 3, provee de los protocolos relacionados con la conectividad y la selección de camino extremo-extremo, lo que significa mover paquetes de datos de cualquier nodo a cualquier nodo en la red. Y, en caso de que existan varios caminos, la selección del recorrido. Puede darse perfectamente el caso que en su origen y destino estén situados en redes geográficamente separadas. A este nivel la información transportada recibe el nombre de paquetes, y si queréis memorizar con el mínimo de palabras esta capa, pensad en enrutamiento y direccionamiento IP. El proceso de transición entre dos capas consecutivas es simple. En la entrega de la información entre dos niveles se añade la cabecera propia de cada capa, por lo que se acaba transmitiendo más información que la original. La información tratada por las capas 7 a 5 reciben el nombre genérico de data y es entregada a la capa 4. Esta añade su cabecera, generando información con el nombre genérico de segmentos. Los segmentos se entregan a la capa 3, que añade su cabecera, generando información con el nombre genérico de paquetes y entregándolos a la capa 2. Esta, a su vez, añade su cabecera y un remolque de trama, generando información con el nombre genérico de tramas, que es finalmente gestionada por la capa 1, con el nombre genérico de bits. Todo y que la capa OSI diferencie claramente segmentos en la capa 4, paquetes en la capa 3, tramas en la capa 2 y bits en la capa 1, es muy común cometer el error de llamar genéricamente paquete a cualquier unidad mínima de información. Esto es un error, pero generalmente se sobreentiende claramente lo que el interlocutor quiere decir, y no es necesario ser puntillosos con el lenguaje. Los dispositivos solo tienen visibilidad mediante la dirección MAC sobre los nodos conectados en la misma red. Necesitamos otro sistema de direccionamiento si un paquete tiene que ser reenviado a una nueva LAN. Centrémonos en la información extra que insertamos al generar un paquete en el nivel 3, la cabecera de red. En la presentación anterior, cuando describí la trama Ethernet, según la estructura 802.3, mencioné que la información a transportar se situaba en la sección destinada a este fin, marcada como data en esta diapositiva. Muy bien, pues esta data es la información entregada por la capa 3. O sea, que estará compuesta por una cabecera de red propia de la capa 3, más el segmento de información procedente de la capa 4. Es por esta razón que la data a transportar ha de tener una longitud mínima de 46 octetos. Todo y que el paquete se mande vacío, hemos de reservar un mínimo de espacio que nos garantice el transporte de todas las cabeceras de las capas anteriores del modelo OSI. Existen varias cabeceras de red. Ahora me centraré en la cabecera de red IPv4, la versión más extendida, y dejo la versión IPv6, la más actual, para más adelante. Como hicimos en la cabecera SDH, la cabecera de red se organiza y representa en un formato matricial, esta vez de 32 bits cada hilera, y un total de 6 hileras. O sea, que todo y que la secuencia de octetos nos llegue como una cadena, segmentaremos en porciones de 32 octetos que usaremos para formar la matriz, resultando en una estructura como la mostrada. Los 4 primeros bits nos indicarán la versión del Internet Protocol que estamos trabajando, pudiendo ser en la actualidad versión 4 o versión 6. La versión 4 va marcada por la secuencia 0100 y es la más extendida. La versión 6 se indica con la secuencia 0110 y es considerada la evolución de la 4. Aquí alguien se puede estar preguntando,
¿Hay otras versiones? Pues sí. IP ha evolucionado e integrado en Internet hasta 6 versiones, pero solo la 4 y la 6 están en uso, ya que las 1 a 3 están obsoletas y la quinta, desarrollado en 1979, se quedó en una versión experimental que no prosperó. Al final de la presentación incluyo una introducción a la versión 6, más moderna, pero por el momento me centraré en la versión 4, que repito, es la más extendida. Los bits 4 a 7 indican la longitud de la propia cabecera. El tamaño de la cabecera se indica en múltiplos de 32 bits, de manera que en estos 4 bits se especificarán cuántos grupos de 32 bits tiene la cabecera, desde un mínimo de 5, en binario 0101, que nos daría un total de 20 octetos, a su máximo 15, en binario 1111, que nos daría un total de 60 octetos en la cabecera. Todo y que, como muestra en esta diapositiva, la cabecera IPv4 tenga una longitud fija, diferentes versiones tendrán diferentes longitudes, por lo que se tiene que especificar esta longitud y marcar claramente el inicio del segmento transportado para que la información no se pierda al desencapsular. El siguiente octeto, posiciones 8 a 15, indican la calidad deseada para gestionar este paquete. Digo deseada ya que no todas las redes soportan la gestión de calidades y tratan todos los paquetes por igual sin priorización. Las redes que no gestionen prioridad simplemente ignorarán este octeto, pero las que tengan enrutadores capaces de gestionar prioridades entenderán estos bits de la siguiente forma. Los 3 primeros bits son el nivel de urgencia que se tiene que dar al paquete. Los 3 siguientes son retardo, rendimiento y fiabilidad, con que se quiere que se gestione este paquete. Y los 2 últimos están reservados para futuras aplicaciones, no están definidos por el momento. Si la red que soporta calidad de servicio no está sobrecargada, entonces los paquetes se repartirán por las rutas más económicas de manera democrática. Uso la palabra económica en redes para señalar la ruta con menos coste para esa entrega. Pero a medida que se produzcan sobrecargas, los paquetes se irán gestionando según su prioridad marcada, tomando sentido este marcaje, y llegando a descartar los paquetes de baja prioridad antes que los de alta prioridad en situaciones de congestión severa. Mediante la secuencia de los siguientes 16 bits se manda el tamaño en octetos de todo el paquete, incluyendo esta cabecera. Así conseguimos indicar dónde finaliza este paquete. En caso que se haya producido fragmentación de la información entre diferentes paquetes, este campo contendrá el tamaño del fragmento, no de la información original. Identificador único del datagrama. Muchas veces la información a transmitir es tan grande que no se puede transmitir en un solo paquete. Cuando esto sucede, se fragmenta la información y se manda en diferentes paquetes. Como cada paquete es una entidad propia, podría darse el caso que algunos de esos paquetes conteniendo partes de la información no llegaran, o llegasen desordenados, o peor, que se mezclaran con paquetes de otra información fragmentada. Este identificador se usa para poder distinguir los fragmentos de una información particionada de la de otra. El originador de la información a transmitir asegurará en este campo un valor único para la pareja origen-destino, identificando inequívocamente este paquete como perteneciente a una información fragmentada en concreto. Se indica con estos 3 bits si la información ha sido fragmentada y, en ese caso, si este paquete contiene el último fragmento o uno intermedio. Los siguientes 13 bits
identifican la posición del fragmento dentro de la información original. El primer paquete de una serie de fragmentos será siempre 0, y los sucesivos, en unidades de 64 bits, marcarán la posición dentro de la información completa del paquete actual. Estos 8 bits son el tiempo de vida del paquete, en inglés TTL o Time to Live. Es una cuenta atrás. Cada vez que algún nodo procesa este paquete, disminuye su valor en, como mínimo, una unidad. Cuando llegue a ser 0, este paquete será descartado. Esto se usa para evitar que un paquete perdido o mal enrutado pueda viajar por las redes indefinidamente. Se considera que un paquete ha de poder llegar a su destino dentro de un número mínimo de saltos, y si no lo ha hecho antes de que termine esta cuenta, es más seguro eliminarlo. Típicamente toma el valor de 64 o 128 en su origen. En este octeto se indica el protocolo transportado en la capa superior, de manera que cuando llegue a su destino, el nodo destino sabrá al desencapsular a quién tiene que entregar la información. Ejemplos de protocolos serían ICMP, TCP, IGP, EIGRP, OSPF. No entraremos a definir todos estos protocolos aquí. Hoy solo me centraré en comentar el paquete, no su contenido. Por lo que, por favor, entendamos que estos protocolos son diferentes clases de información que el paquete podría estar transportando y que se tienen que gestionar por capas superiores de diferente manera y que, por lo tanto, ha de quedar identificado en capa 3 para su correcta gestión posterior. Los dos siguientes octetos son un control de cabecera. Es un cálculo matemático que nos ayuda a verificar la consistencia del paquete. El origen del paquete indica el valor de la suma total de la cabecera e inserta el valor en este campo. En destino se ejecuta de nuevo este cálculo y si no concuerda con el valor transportado, se entenderá que el paquete ha sufrido alteraciones, por lo que será descartado. Como cada vez que un paquete es gestionado por un enrutador, se le decrementa el tiempo de vida y se reescribe el campo TTL en la cabecera, se obliga a recalcular esta suma de control en cada salto que el paquete ejecute. Bueno, y llegamos al corazón de esta presentación. La dirección IP, del inglés Internet Protocol. La dirección IP es un identificador único de un nodo en una red. Absolutamente ningún otro nodo en la red IPv4 por la que se transporta este paquete puede tener ese mismo identificador, evitando así que se produzcan situaciones en las que dos nodos puedan ser confundidos. Esta norma la romperemos en IPv6, ya lo veremos. Dedico todo el capítulo siguiente a las IP versión 4. Por ahora, entendamos simplemente de que se trata de una dirección que identifica inequívocamente un nodo en una red. Asignamos estos 32 bits en la cabecera para identificar la estación originaria de la información transmitida. Así, la estación receptora sabrá quién es el responsable de la información que le llega. Los siguientes 32 bits se asignan de nuevo a una dirección IP, pero ahora identifican el nodo destino de la información transportada por este paquete. Este es el campo principal que los enrutadores usarán para gestionar el paquete, ya que con él queda definido a quién va dirigida la información y los enrutadores intermedios podrán tomar decisiones sobre cómo progresar este tráfico. Sencillamente, si no supieran a quién va dirigido, no podrían tomar la mejor decisión sobre cómo enviarlo. Ahora llegan 18 bits pertenecientes a unos campos opcionales. No es obligatoria la utilización de estos campos. Puede contener un número indeterminado de opciones, que van desde temas de seguridad a copiado de fragmentos. No extenderemos esta presentación con las posibles opciones.
ya que representan demasiada variedad para temas muy específicos que solo aportarían complejidad innecesaria a esta presentación. En caso de interés, sugiero que abráis el link mostrado de Wikipedia. En él podréis encontrar un listado de opciones con sus definiciones. Y para finalizar, se usa un relleno variable que es usado para asegurar que el tamaño en bits de la cabecera es múltiplo de 32.